Saludos a todos los hermanos que están en esta sintonía y escuchando la palabra del Eterno. Solo la palabra del Eterno es la que nos mantiene vivos y nos mantiene conectados con el cielo y nosotros la tierra. Hermanos, en esta hora, sin alargarnos, voy a compartirle un tema, unas palabras o un pensamiento del Espíritu Santo en la palabra del Señor en Colosenses, el capítulo 3, el verso 16. Vamos a hablar del amor, porque el amor es el único vestido, es la única vestidura, es la única arma que nos mantiene a nosotros unidos. El amor es la única fuente inagotable que nunca se va y que nunca se gasta. Por tanto, hermanos míos amados en la iglesia, todo el que ama al Señor debe practicar el amor. Y si no tienes amor para la iglesia del Señor, que es cada miembro, entonces tú no andas conforme al Señor, no andas conforme a la palabra. Colosenses capítulo 3, el versículo 16. Voy a leer para que se comparta esta palabra. Busca el amor, hermanos, porque lo vas a necesitar en estos tiempos de calamidad, en estos tiempos de crisis que van a venir y golpear al mundo entero. Muy bien, dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra y de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, tenemos que hacerlo por medio de Cristo, dándole gracias, no a Cristo, sino al Padre, dice, al Padre, ¿sí? Por medio de Cristo. Recuerda que todas las gracias es al Padre Celestial. Vamos adelante, hermanos, con el verso 16, 3:16, Colosenses. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, more en abundancia en la iglesia del Señor. La palabra del Señor es una carta del cielo a la tierra para poder caminar con fe. Es una carta tan antigua que no se ha perdido para poder los hombres vivir por ella, sanándonos por ella nuestras enfermedades espirituales por dentro y nuestras enfermedades físicas. Cuando caemos enfermos físicamente es porque andamos mal. Definitivamente andamos mal, hermano. ¿Sí? Nadie se enferma por gusto. El que se enferma de parte del Señor es probado. Esa enfermedad no viene por gusto, viene del cielo. Es probado para sacarle las manchas, lo que aún tiene que sacarle al santo, al justo, al perfecto. ¿Por qué dice la palabra del Señor que la palabra more en abundancia en tu vida? Es para que aprendas el amor. Si no lees la palabra del amor, toda una vida andarás censurándolo al hermano. En otras palabras, juzgándolo al hermano. Y el Señor no te ha llamado a juzgar.
acuchichear del hermano, andar denigrando al hermano. El Señor no te ha llamado a aprender el evangelio equivocado, porque el evangelio satánico es andar metiéndose en la vida del hermano, andando en cuentos y en chismes, denigrando al hermano. Ese evangelio es satánico. Si tienes ese evangelio satánico, toditas las iglesias están contaminadas con ese maldito evangelio de chisme, de cuento, de murmuración, de envidias, de divisiones. Ese es el maldito evangelio que está contaminado toditas las iglesias en el mundo. Más del 90% en el mundo de las iglesias tienen este evangelio, denigrando al hermano, haciendo de menos al hermano, haciendo de menos al pobre, haciendo de menos al que no tiene. No andas conforme al amor. Lo siento mucho, pero el evangelio que yo leo aquí es un evangelio de que tienes que leer la palabra de Cristo en abundancia. Si tú no te dedicas a leer la palabra de Cristo en abundancia, que esta palabra es escrita con sangre, es con sangre. ¿Sabe por qué es con sangre escrita esta carta? Toda la palabra de Génesis hasta Apocalipsis es escrita con sangre. ¿Sabe por qué? Porque todos los justos para escribir este libro murieron apaleados, murieron aserrados, murieron estropeados, murieron crucificados, murieron muertos a piedra, murieron en las piras. En otras palabras, quemados, amarrados en palos, en postes y ahí quemados. Esta palabra es con sangre. Y si tú no valorizas esta palabra del Señor ahora que tienes unos segundos de tiempo, no tienes ya minutos ni horas, son segundos de tiempo, porque los segundos en el cielo son bastante largos y nos da tiempo en la tierra, en el horario y en el tiempo del hombre nos da tiempo para que nosotros podamos buscarle en el tiempo natural del hombre. Por eso el Espíritu Santo, me gusta el pensamiento del Espíritu Santo que dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Entonces, cuando la palabra de Cristo no mora en abundancia en nosotros, ahí te conviertes en un diablo y en una diabla, en un demonio y en una demonia. Te conviertes andando, sentándote con el vago, con el ocioso que no lee la palabra y que no tiene en abundancia la palabra de Cristo en ella, en él. Entonces se convierte tanto la persona que le escucha y la persona que le habla, ambos no tienen amor. Y andan hablando del amor. Y hablan del amor y del amor y del amor que tienen amor. Dos diablos, dos diablas, hablando del amor cuando la palabra de Cristo no mora en abundancia. Si la palabra de Cristo morara en abundancia en la vida de ellos y de ellas, no hablarían del hermano, no hablarían del pastor, no hablarían del siervo del Señor, del ministro, del misionero, no hablarían. Diablos y diablas metidos en la congregación haciendo destrocidades y estropeando la obra de la cruz. La sangre que escribió esta carta tan hermosa. ¿Sabe por qué no quieren leer y no quieren la abundancia de la palabra en sus corazones? Porque les encanta la maldad. Les encanta la perversidad. Les encanta la prostitución espiritual. Les encanta el ramerismo espiritual. Si leyeras el libro de Jeremías, ahí dice cómo Jerusalén se volvió prostituta y cómo Jerusalén se volvió ramera entre las naciones. Una ramera espiritual que se volvió a otros dioses. ¿Cuántos dioses tienes tú? Dioses de chisme, dioses de cuento, dioses de murmuración, dioses de envidia, dioses de cuchucheo, dioses de no tener amor. Diferentes dioses. Son dioses que te haces con las manos, dioses de buscar tanto trabajo y no tienes tiempo de orar, de leer. Por eso no tienes abundancia. Por eso habla de tu hermano. Tienes recuerdos perversos de tu hermano, lo que te hizo. ¿Y tú qué hiciste también por el hermano?
¿no también le hiciste daño? Este problema va en todo el mundo. Te hacen daño y creen que tú no has hecho daño. Tú has hecho más daño que el otro. Dice el Señor que su pueblo es perverso. Perversas es su pueblo. Por eso esta palabra nos desnuda. Y todos los que amamos al Señor con defectos, esta palabra nos desnuda y nos sana. Todos los que reconocemos al eterno Dios. Entonces, esta palabra, cuando more en abundancia, esta palabra dice que nos hace que nosotros nos exhortemos unos a otros. Exhortación, hermana, no te veo en la iglesia, hermana, no te veo que lees, hermana, no te veo ya como cantas bien, hermana, no te veo tu espiritualidad bien, hermana, hermano. Entonces, exhortarnos cómo estamos, flaqueando o estamos levantados. Es para exhortarnos y que no te moleste la exhortación, porque el que lee mucho la palabra, mucho sabe y mucho tiene que exhortar. Y dice que la palabra en abundancia también dice ayuda a enseñar. Dice enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. En uno de mis videos les expliqué la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es leer la palabra del Señor. Lee la palabra del Señor. Es toda la sabiduría. ¿Qué es la inteligencia del Señor? La inteligencia del Señor es leer toda la palabra y ahí vas a tener inteligencia. Y la gente te dirá, verdaderamente eres inteligente. Verdaderamente eres un sabio. Y te buscarán como también te rechazarán. Aprende que la abundancia de la palabra del amor, de la palabra del Señor es amor. Cuando tú sepas mucho la palabra del Señor, entonces sabes cómo poder soportar, cómo poder entrar, cómo poder ayudar a tu hermano, a quien sea, al vecino, al que no conoce del Señor. Cómo tú puedes ayudar, cómo tú puedes soportar. La abundancia de la palabra del Señor te ahoga, te hace morir. Métete en un lago grande donde hay tantas olas. Métete solamente a 500 metros adentro. Te asustas. Te asustas. Te asustas. Porque si sabes nadar, puedes soportar un tiempo. Y puedes morir también. Y si no sabes nadar, te ahogas y te mueres. ¿Por qué? Porque estás metido en un lago muy grande, muy hondo, que no podrás soportar tanto tiempo. Así mismo es la palabra del Señor. Es un lago muy grande. No te voy a decir es un océano, ¿sí? Aunque la palabra del Señor es un océano, pero no te la voy a decir porque no soportaríamos nosotros, ¿sí?, tanta profundidad, tanto poder del Señor. Te lo digo, es un lago muy grande, que en un lago podemos ahogarnos todos. Pero eso es importante, que la palabra del Señor es un lago muy grande donde mientras más nos metemos adentro, más nos ahogamos, menos vemos el mundo natural, menos vemos a la gente en la playa, ya no vemos la tierra tan cerca, ya no vemos la playa tan cerca. Eso es lo más importante, que nosotros no veamos la gente que está en la playa, no veamos la playa que está ahí, no veamos la montaña que están ahí, porque se ven muy lejos. Mientras nosotros leemos la palabra del Señor, estamos ahogándonos en esas aguas tan grandes, en esas profundidades, para poder nosotros morir y poder enseñar y poder hablar y poder exhortar y poder hablar con sabiduría. Ese es el amor del Señor. Ahí ¿te acuerdas que cuando te estás ahogando afuera en un lago y nadie puede ayudarte, ahí te olvidas aún de tu vida mismo? Ahí te olvidas de andar. ¿Qué será del hermano que me hizo tanta maldad? ¿Qué será del hermano que yo le debo tanto y no le pago? ¿Qué será del hermano que me chismeó, que le cuenté que esto, que este otro? Ya no están tus amigos, ya no están tus compadres, tus comadres, ya no están ahí, ya no están. Entonces, con esto explico que cuando te metes dentro de la palabra del Señor, es un lago inmenso de agua donde solamente quieres salvar tu vida.
Y te das cuenta que ahí recién valorizas tu vida cuando lees y lees y lees y lees, y este lago y esta agua te hace ver que no sabes nadar bien, que necesitas salvar tu vida, porque tu vida está llena de tanta cucaracha, tanto gusano, tantos demonios, quiero decir. La sarta de demonio que hay en tu corazón es la que te hace hablar perversidades. Y esto, hermano, yo comparto contigo para que veas que el amor del Señor todavía te esperas. Deja de hablar, deja de chismear, deja de murmurar. Mejor dedícate a orar, a dar la vida por los hermanos, tu vida por ti mismo. Métete a la laguna, muérete en la palabra del Señor para que salgas arriba y puedas salvar a otros. Pero salva a otros, pero tu vida ya muerta para este mundo. Amén. Es fácil la palabra del Señor. Entonces, cuando tú ya sepas la palabra del Señor en abundancia, ahora ya cantas con gracia en tu corazón. Ahora ya enseñas con gracia a los hermanos. Ya no te hostiga el hermano, la hermana, ya no te hostiga. Ahora le tienes compasión, le tienes cariño, le tienes amor. Y dice la palabra del Señor que tienes que cantar, dice, con gracia en vuestros corazones, con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Y eso ya se ha perdido en las congregaciones. Reúnete con una hermana, hermano, reúnete con 2 o con 3 después del culto al otro día, cuando hay tiempo, canta, que se enseñen unos a otros. Muy bien. San Juan, Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 5, dice así. San Juan, Primera de Juan, hermanos, capítulo 2, el versículo 5, dice así. Pero el que guarda, dice, su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Pero el que guarda la palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Qué interesante, ¿verdad? Mire que la abundancia de la palabra del Señor leyéndola, y si eres inteligente y sabio y bien retenedor de lo que lees, dice que te perfecciona la palabra cuando tú la lees y la guardas para ti misma. ¡Sálvate! ¡Sálvate mientras te ahogas en ese gran lago de la palabra del Señor! La abundancia de agua que es la palabra del Señor. Ahógate y sálvate tú mismo. Porque muchas veces en la meditación de tus pensamientos, sentado en tu cama o en el sofá, has pensado que ni tú te crees que eres salvo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tú te mientes a ti mismo y andas salvando a otro y tu vida es perdida. Tu vida es perdida. Porque el pecado está ligado a tu corazón y lo practicas. Dice la palabra del Señor, en este se ha perfeccionado, dice, el amor del Señor, dice, pero el que guarda la palabra, guárdala. Si tú no guardas la palabra del Señor, no te has perfeccionado. No te ha perfeccionado. Porque mira, esta nos descubre. Y nadie quiere venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Nadie quiere venir a la congregación porque sus maldades ahí les son descubiertas. ¿En qué andan? ¿Sí? Hay hermanos que están en la iglesia, son problemáticos. ¿Sí? Eso no se ha perfeccionado, el amor en la vida de ellos. Hay hermanos dentro de la iglesia, los jóvenes que están en los coros y cantan, andan en fornicaciones. Si no andan en fornicación con las mismas cantantillas de la iglesia, andan en fornicación con las de afuera. Igual en las iglesias grandes, las mismas hermanas casadas están en adulterio con los mismos hermanos casados de ahí. ¿Sí o no? Por eso tú no sabes la palabra del Señor y no la guardas. ¿Sabes por qué? Porque el amor no se ha perfeccionado. Tú no tienes amor. Porque
tú no guardas la palabra. No se ha perfeccionado la palabra del Señor en tu vida. No se ha perfeccionado la palabra del Señor en tu vida. Por eso tú no cantas. Tú no tienes coros celestiales. Tú no tienes coros, himnos, ni salmos, ni tampoco te reúnes. Te fastidia cuando te llamen. Todo esto es señal de que tú andas mal. Todo esto es señal de que tú andas enredándote en pecados ajenos y en pecados ocultos. La palabra del Señor es la única que nos descubre. Dice el verso 1 Juan capítulo 2, el versículo 6, dice, y dice, terminando el verso 5, dice, en esto sabemos que se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Cuando tú y yo estamos en el Señor, sabemos que se ha perfeccionado. Y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Facilito. Así que todo aquel que apoya la obra del Señor es del Señor. Y todo aquel que es rebelde, grosero y no sincero con el Señor y un mentiroso, dice en el libro de la profecía de Isaías, dice, tienes frente de ramera. Sí, frente de ramera tienes, porque no andas conforme a la palabra del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde, y que este mensaje sea que te levante para ti. Guárdalo y, si es posible, hermano, espárcelo, ¿sí? Que este mensaje llegue a otras vidas, ¿sí? Compártelo. En el nombre de Jesús, amén.